¿Cómo están? Vamos a explicar uno de los ejercicios de maquinaria y equipo concernientes al uso de retroexcavadora. Es muy importante que tengamos en cuenta que la retroexcavadora tiene un ciclo de trabajo pues que va a depender de las condiciones propias de la operación, del tipo de material que está cargando, del ángulo de giro, obviamente la profundidad de la excavación y pues del sitio o el lugar al cual tiene que disponer el material que debe cargar, o en el momento específico de realizar la excavación o tomar el material, a donde debe depositarlo. Entonces, desde esa perspectiva va a ser muy importante tener en cuenta para el primer ejercicio que se va a plantear pues esos aspectos. Lo primero es decir que se nos pide determinar cuál es la productividad máxima o el rendimiento máximo que puede tener un equipo. Hay que obviamente definir algunas condiciones. ¿Cuáles condiciones son esas? Primero que todo, pues se nos dice cuál es el volumen del material a remover, ¿cierto? Vamos para este, digamos, ejemplo específico a decir que tenemos 10.000 metros cúbicos sueltos de material. Además de esto, el ángulo de giro de la máquina es necesario definirla. Entonces, si estamos trabajando con volquetas, va a ser muy importante realizar un esquema de trabajo. Entonces, nuestra máquina está realizando una excavación, ¿cierto? Y está girando, ¿cierto? Para poder cargar una volqueta, ¿cierto? Este ángulo de giro que va a tener mi máquina, pues este ángulo de giro va a definir en gran parte, ¿cierto? Pues el trabajo, ¿sí? Para nuestro caso vamos a tener un ángulo de giro de 85 grados. Bien, otro aspecto que va a ser muy importante es la profundidad de excavación. Resulta que el trabajo que vamos a hacer es unos subdrenes de tipo longitudinal. Los subdrenes longitudinales pues son lo que nosotros denominamos los filtros, ¿cierto? En las vías, a lo largo de las vías. Estos subdrenes de tipo longitudinal tienen una profundidad. Acá vamos a trabajar una profundidad para este ejemplo, digamos, genérico, pues cada uno de ustedes, de acuerdo a las características, vamos a trabajar 2.1 metros de profundidad de excavación, ¿cierto? Entonces, esas son las condiciones principales. Decimos que el operario vamos a trabajar con unas condiciones de operación buena y vamos a trabajar con unas, obviamente, condiciones de administración. Si asumimos que la máquina es propia, ¿cierto? Y tenemos el dominio específico de la misma, pues son condiciones excelentes, ¿cierto? Bien, además de esto, pues el punto al cual vamos nosotros a depositar nuestro material es la colocación como tal de ese material en una volqueta o camión, ¿cierto? Bien, teniendo en cuenta esto, pues realizamos nuestro ejercicio. Lo primero que debemos hacer es definir cuál es el ciclo del trabajo, y después de esto pues definimos el rendimiento. También va a ser necesario para este ejercicio pues definir con cuál máquina vamos a trabajar. Entonces es importante, se nos dice que hay un máximo número de ciclos deseables para este ejemplo. En este ejemplo se nos dice que cuántos metros cúbicos sueltos podemos mover en una hora, cuántos son la jornada de trabajo, y teniendo en cuenta el llenado de las volquetas, que podamos hacerlo en menos de 12 ciclos, es decir, el número de ciclos máximos
va a ser de 12. Esto nos lleva a pensar que debemos escoger una máquina que nos permita llenar las volquetas en menos de 12 ciclos, ¿cierto? Entonces también se nos dice qué capacidad tienen nuestras volquetas. Vamos a trabajar una capacidad, un volumen a ras, ¿cierto? De nuestras volquetas de 10 metros cúbicos sueltos. Ese sería nuestro volumen a ras de la volqueta. De acuerdo a esto, entonces vamos a escoger nuestro equipo, ¿cierto? Entonces si nos dicen que el volumen de nuestra volqueta es de 10 metros cúbicos y la condición es que requiero un número de ciclos máximo de 12, entonces mi tamaño de cucharón debe ser en promedio inferior a 1 metro cúbico más o menos, ¿cierto? Ese es el tamaño de cucharón que yo podría tener. De hecho, si quisiera acogerme a la condición que tengo acá, podría trabajar con una capacidad del cucharón, ¿cierto? De 1,03 metros cúbicos. Miremos qué máquina pueda tener esa capacidad de cucharón, ¿cierto? De acuerdo a eso, pues nosotros vamos a cumplir con esa condición, porque con 10 ciclos vamos a lograr, con 10 ciclos de trabajo vamos a lograr 10,3 metros cúbicos, ¿cierto? Entonces vamos a poder llenar la volqueta en menos de los 12 ciclos que nos están pidiendo. Bien, es necesario tener en cuenta algunas cosas importantes acá. Y es el tiempo que la volqueta va a tener para realizar el alistamiento, para ser cargada. Ese tiempo vamos a colocar acá a este lado un tiempo de alistamiento va a ser de 3 minutos para nuestro ejemplo. 3 minutos alistándose la volqueta para ser cargada. Y vamos a tener un tiempo importante que para las normas obviamente de transporte se requiere cumplir, y es la cobertura que debe hacerse al material una vez descargada la volqueta. Ese vamos a llamarle tiempo de cobertura. Y va a ser de 2 minutos para nuestro ejemplo. Bien.